Evangelio de hoy. Martes 18 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando contemplamos el encuentro entre Jesús y Zaqueo, reconocido como un hombre pequeño en estatura pero inmenso en inquietudes interiores, descubrimos que el corazón humano siempre vive en una búsqueda constante, aunque muchas veces no sabe explicar qué lo impulsa. Y es precisamente esa misma necesidad profunda la que mueve a Zaqueo a subir a un árbol para ver pasar a Jesús. Acción que parece simple pero está cargada de un profundo clamor espiritual, que muchas veces nosotros mismos vivimos sin darnos cuenta, y que el Señor siempre reconoce aun cuando los demás no pueden verlo. Zaqueo, aunque socialmente rechazado por su ocupación, llevaba dentro de sí una sed de verdad y de cambio que nadie imaginaba. Y este deseo escondido lo llevó a realizar un acto que rompía su rutina y su imagen pública, demostrando que cuando el alma siente la llamada de Dios, es capaz de tomar decisiones inesperadas. Decisiones que a veces parecen impulsivas pero que nacen de una necesidad espiritual, que venía acumulándose durante años, esperando el momento exacto para brotar. Jesús, que nunca pasa por una vida sin tener un propósito de transformación, detiene su paso precisamente bajo el árbol donde está Zaqueo, mirándolo con una ternura que desarma, con una firmeza que restaura, y con una autoridad que sana el alma. Y al pronunciar su nombre revela que Dios nunca actúa por casualidad, sino que llega a nuestra historia exactamente en el punto donde más lo necesitamos, y en la hora en que la gracia está dispuesta a operar un cambio definitivo. El llamado de Jesús a Zaqueo para descender rápidamente y recibirlo en su propia casa nos muestra que el Señor no se limita a visitas superficiales, sino que quiere entrar en la intimidad real de nuestra existencia, en aquello que guardamos, ocultamos, tememos o incluso justificamos, para transformarlo todo desde adentro, sin exigir perfección previa, porque Él mismo es quien realiza la obra de purificación y renovación cuando dejamos que entre. La multitud, siempre dispuesta a criticar y señalar, murmura al ver a Jesús acercarse al supuesto pecador, olvidando que Dios no mira la apariencia externa ni las etiquetas sociales.
sino la profundidad del corazón que se abre, aunque sea tímidamente, a la gracia y al perdón, enseñándonos que la mirada humana es limitada. Pero la mirada divina siempre ve horizontes nuevos donde otros solo ven errores pasados. Zaqueo siente que algo se quiebra dentro de él. Pero no se quiebra para destruirse, sino para reconstruirse sobre un fundamento más firme. Porque cuando Jesús entra en el alma, el ser humano no solo reconoce su pecado, sino que experimenta un impulso interior hacia la reparación, hacia la justicia y hacia la solidaridad, demostrando que la verdadera conversión no es solo reconocer errores, sino restaurar lo dañado con generosidad. El ofrecimiento de Zaqueo de dar la mitad de sus bienes a los pobres y de devolver 4 veces lo robado no es fruto de la presión social, sino del gozo que provoca la presencia del Señor en el corazón. Ese gozo que nos hace querer reparar, sanar, corregir y bendecir. Porque cuando Dios toca el alma el egoísmo pierde fuerza, y la caridad nace de manera natural y poderosa. Jesús declara públicamente que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Frase que revela que la conversión auténtica no solo transforma un alma individual, sino todo su entorno. Porque la presencia de Dios irradia luz, orden, justicia y gracia sobre cada rincón de la vida familiar y personal, haciendo de la salvación una realidad palpable y no un concepto abstracto. Cuando Jesús añade que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, nos regala una definición profunda de su misión, dejando claro que nadie está fuera de su alcance, y que el amor divino es capaz de penetrar incluso en las historias más turbias, más heridas, más incomprendidas, para rescatar lo que quedaba vivo dentro del corazón humano y multiplicarlo con abundancia. La historia de Zaqueo nos muestra cómo Dios se vale de gestos sencillos, como el acto de subirse a un árbol, para desencadenar encuentros que transforman vidas enteras. Y esto nos enseña que nunca debemos subestimar los impulsos del corazón que nos mueven hacia lo sagrado. Porque muchas veces esos impulsos aparentemente pequeños son inspiraciones del Espíritu, que prepara cuidadosamente el terreno para una gracia mayor, y que solo necesita un acto de valentía para hacerse visible. Cuando Jesús pronuncia el nombre de Zaqueo, está diciéndonos que cada persona, aun la más perdida o criticada, tiene un nombre grabado en el corazón de Dios, y que ese nombre es pronunciado con un amor que no depende del pasado, ni de los errores cometidos, sino del profundo deseo de Dios de restaurar todo lo que ha sido herido, y de revelar la dignidad que siempre ha estado presente aunque otros no la hayan visto. El mandato de Jesús baja pronto no solo habla de rapidez física, sino de la urgencia interior con la que el alma debe responder cuando el Señor llama. Porque hay momentos en la vida en los que la gracia no debe posponerse, y en los que responder tarde significa perder una oportunidad sagrada. Y por eso Jesús invita a Zaqueo a no demorarse, a no cuestionar, a no sobrepensar, sino a abrir el corazón en el mismo instante en que siente la llamada divina. La alegría con la que Zaqueo recibe a Jesús en su casa nos revela que la presencia del Señor no es una carga, ni una amenaza, sino una liberación profunda que despierta gozo, entusiasmo y una sensación de renovación que lo invade todo.
Porque cuando Dios entra, no entra para juzgar desde la distancia, sino para abrazar, sanar, iluminar y llenar los espacios vacíos que el mundo no pudo llenar. Muchos criticaron a Zaqueo, pero ninguno de ellos conocía su dolor silencioso, sus noches de remordimiento, sus preguntas sin respuesta, ni su deseo escondido de comenzar de nuevo. Y por eso esta escena nos recuerda que jamás debemos juzgar la conversión de alguien desde fuera. Porque cada corazón tiene heridas, luchas y anhelos que solo Dios conoce por completo. Y que solo Dios puede sanar con delicadeza y verdad. La transformación de Zaqueo no fue un simple cambio de pensamiento, sino un cambio de rumbo. Un viraje profundo hacia una vida más justa, más humana, más compasiva. Porque cuando el amor de Dios toca un corazón, lo impulsa no solo a sentir arrepentimiento, sino a practicar obras concretas que reparan el daño y generan vida nueva. Mostrando que la conversión auténtica siempre se expresa en acciones reales que transforman el entorno. El gesto de Zaqueo de devolver 4 veces más de lo que había robado es un signo extraordinario de justicia restaurativa. Una justicia que no se queda en palabras o remordimientos, sino que da pasos concretos para sanar las heridas causadas. Y esta actitud revela cómo la gracia hace al ser humano capaz de actos heroicos, generosos y profundamente reparadores. Porque cuando el corazón se libera del peso del pecado, también se libera la capacidad de amar de manera abundante y desinteresada. Jesús reconoce públicamente la conversión de Zaqueo. No para halagarlo, sino para afirmar que la salvación había entrado realmente a su casa. Y esto nos enseña que la obra de Dios no es solo interior, sino que se manifiesta exteriormente en signos visibles, en cambios reales, en gestos concretos de justicia, de restitución y de profunda caridad, que revelan que Dios ha tocado verdaderamente una vida. El hecho de que Jesús declare que Zaqueo también es hijo de Abraham restaura públicamente su identidad espiritual, devolviéndole la dignidad perdida y confirmando que la gracia de Dios no excluye a nadie, por más errores que haya cometido. Porque la identidad que Dios otorga es más fuerte que cualquier pecado, más firme que cualquier crítica, y más profunda que cualquier juicio humano. Recordándonos que todos somos hijos llamados a la misericordia. La figura de Zaqueo nos recuerda que nunca es tarde para buscar a Dios, que nunca es tarde para elevar la mirada, y que nunca es tarde para desear una vida distinta a la que hemos llevado hasta hoy. Porque la gracia puede irrumpir incluso en los corazones que parecen más endurecidos. Y puede despertar con suavidad un anhelo nuevo que cambia el rumbo. Mostrando que Dios siempre ofrece oportunidades frescas y caminos abiertos para quien desea empezar de nuevo. A veces, como Zaqueo, también nosotros nos sentimos pequeños ante las multitudes. Pequeños ante los juicios. Pequeños ante el peso de nuestros errores. Pero Jesús se encarga de recordarnos que esa pequeñez no es un obstáculo para Él, sino precisamente el terreno fértil donde su misericordia puede obrar con plenitud. Y donde su amor se manifiesta con mayor fuerza. Porque Dios se glorifica en lo que el mundo considera insignificante. El árbol al que sube Zaqueo representa simbólicamente esos esfuerzos. ¿Qué hacemos para acercarnos a Dios?
Esos gestos sencillos pero valientes que revelan un deseo auténtico de encuentro. Y que permiten que la gracia nos alcance incluso cuando creemos que no tenemos suficiente altura espiritual. Enseñándonos que Dios no exige grandezas, sino sinceridad, disposición y un corazón que se atreve a dar un paso hacia Él. La mirada de Jesús hacia Zaqueo es una mirada que rompe cadenas invisibles, que desarma prejuicios y que restaura dignidades heridas. Porque cuando Dios mira a alguien, no ve únicamente su pasado, sino también su futuro, sus posibilidades y la belleza que aún puede florecer si ese corazón se deja tocar por su presencia luminosa y sanadora. El llamado personal que Jesús hace a Zaqueo revela que la fe no es un movimiento anónimo, sino una relación íntima donde Dios nos llama por nuestro nombre, donde nos invita a bajar de nuestras falsas seguridades y a permitirle entrar en los lugares más profundos de nuestra vida, para que su amor pueda limpiar, ordenar y reconstruir todo aquello que ha estado roto durante demasiado tiempo. La prontitud con la que Zaqueo baja del árbol es un ejemplo de disponibilidad espiritual. Porque muchas veces Dios nos invita a dar un paso concreto hacia Él. Pero somos nosotros quienes demoramos con excusas, temores o indecisiones, olvidando que las gracias más grandes se derraman cuando respondemos sin demora. Y cuando dejamos que Dios actúe sin poner barreras ni condiciones. La alegría que brota en el corazón de Zaqueo, mientras recibe a Jesús, es el fruto más puro de la conversión auténtica. Porque cuando el alma siente que Dios ha llegado, todo lo que antes parecía pesado se vuelve ligero. Todo lo que antes era oscuro se ilumina. Y todo lo que antes era confusión se ordena. Demostrando que la presencia divina transforma desde adentro hacia afuera con una ternura que nadie más puede imitar. La murmuración de la gente revela una de las grandes barreras para la conversión. El juicio humano. Porque muchas veces quienes buscan acercarse a Dios encuentran críticas, comentarios malintencionados y señalamientos que hieren. Pero Jesús rompe esa dinámica negativa mostrando que Dios no se rige por la opinión de los demás, y que su misericordia no queda limitada por lo que otros piensan o murmuran. El corazón de Zaqueo se abre de manera tan profunda ante Jesús, que no solo reconoce sus fallas, sino que también decide actuar de inmediato para reparar el daño, demostrando que la conversión no es únicamente arrepentimiento, sino también restitución, compromiso y una profunda responsabilidad con las consecuencias de nuestras acciones. Cuando Zaqueo ofrece la mitad de sus bienes a los pobres, manifiesta que la gracia de Dios no solo toca el corazón, sino también las estructuras de vida que hemos construido, invitándonos a vivir con mayor justicia, generosidad y desapego, para que el amor divino no quede atrapado en palabras, sino que se convierta en un estilo de vida visible y transformador. El reconocimiento de sus errores por parte de Zaqueo es un acto de profunda humildad. Porque aceptar la verdad sobre uno mismo es uno de los pasos más difíciles y valientes en el camino de conversión. Y sin embargo, es el paso que abre la puerta a la sanación interior, permitiendo que Dios reconstruya aquello que el pecado había deteriorado. La promesa de devolver 4 veces más muestra que el amor recibido de Jesús inspira una generosidad que supera la justicia humana.
Porque quien realmente se encuentra con Dios descubre un impulso nuevo para actuar con más bondad de la que exige la ley. Y para iluminar a otros con una caridad que nace de un corazón profundamente renovado. La salvación que entra en la casa de Zaqueo es un signo visible de la misión de Cristo en el mundo. Una misión que no busca destruir, sino levantar. No busca humillar, sino restaurar. Y no busca condenar, sino conducir a cada hijo de Dios hacia la plenitud de la vida verdadera. Jesús declara la dignidad de Zaqueo delante de todos, mostrando que cuando Dios transforma una vida, también cambia la manera en que esa vida es vista por los demás. Porque quien ha sido tocado por la gracia se convierte en testigo de una renovación que supera cualquier señalamiento humano. El hecho de que Jesús entre a la casa de un pecador revela que Dios no le teme al caos, ni al desorden, ni a las heridas profundas. Porque la misericordia divina no es frágil, sino poderosa, capaz de penetrar incluso los lugares más oscuros para llenarlos de luz, de verdad y de justicia restauradora. En Zaqueo descubrimos que un solo encuentro con Jesús es suficiente para iniciar una transformación profunda y duradera. Porque la gracia no obra a medias, sino con plenitud, despertando en el alma un fuego que impulsa hacia una vida más auténtica, más transparente y más alineada con el querer divino. El proceso interior de Zaqueo nos enseña que la conversión implica renunciar a viejas costumbres, a injusticias normalizadas y a modos de vida que dañan a otros, mostrando que la verdadera fe se manifiesta en decisiones concretas que reflejan un cambio de mentalidad y de corazón. El gozo que experimenta Zaqueo es la prueba de que la presencia de Dios trae libertad, rompe cadenas y derriba muros interiores que por años han mantenido prisionero al ser humano. Y esto revela que no hay mayor alegría que saberse mirado, conocido y amado profundamente por Dios. El camino de Zaqueo muestra que la conversión auténtica no es un evento aislado, sino un proceso continuo que comienza con un sí, pero se desarrolla a través de elecciones diarias, donde la persona decide imitar cada vez más a Cristo en sus acciones, sus pensamientos y su manera de relacionarse con los demás. Cuando meditamos en la figura de Zaqueo, comprendemos que el Evangelio nos está llevando a un punto donde la búsqueda humana se encuentra con la mirada divina. Una mirada que no humilla, sino que levanta. Una mirada que no condena, sino que despierta la verdad más profunda del corazón. Y al notar cómo este hombre pequeño en estatura pero grande en deseo, se sube al árbol para ver a Jesús, entendemos que el Señor se deja encontrar por quienes lo buscan incluso con torpeza. Porque Él ve más allá de lo externo. Ve el anhelo escondido. Ve la chispa que aún no se ha apagado. Y es justamente esa chispa la que incendia su corazón con la salvación, que transforma la historia entera de una persona. Zaqueo pensó que él era quien estaba buscando a Jesús. Pero la verdad más honda es que Jesús ya lo estaba buscando primero. Ya había dirigido su paso hacia la ciudad de Jericó con un propósito claro y eterno. Y así también sucede con cada uno de nosotros. Porque creemos que vamos a la oración, que vamos a la misa, que vamos al Evangelio.
Pero en realidad es Jesús quien va primero hacia nosotros. Quien prepara el momento de encuentro. Quien nos llama por nombre. Incluso antes de que nosotros sospechemos que Él está cerca. Y en ese llamado personal se revela que somos buscados, amados y profundamente esperados por Él. Cuando Jesús pronuncia el nombre de Zaqueo, se derrumban en un instante todas las voces interiores que lo habían acusado durante años. Todas las imágenes negativas que tenía de sí mismo. Todo el peso de su pasado de injusticias y abusos. Porque la voz del Señor llega con un poder que sana, que endereza, que ilumina. Y esa palabra pronunciada con ternura y autoridad abre un camino nuevo que nadie imaginaba posible. Un camino de misericordia donde la historia ya no es una cadena de errores, sino una oportunidad para renacer en la verdad que solo Cristo puede revelar. El mandato de Jesús baja enseguida. Es también una invitación para nosotros a descender de todos los lugares donde nos hemos subido intentando compensar nuestra pequeñez interior. Porque muchas veces nos refugiamos en máscaras, en orgullos, en apariencias que solo buscan ocultar nuestras heridas. Y el Señor nos dice con la misma firmeza amorosa que le dijo a Zaqueo, que dejemos esos refugios falsos, que bajemos al terreno de la humildad donde Él puede abrazarnos, renovarnos y darnos un nuevo comienzo que no depende de nuestra fuerza, sino de su gracia transformadora. El hecho de que Jesús diga que quiere hospedarse en su casa revela una verdad misteriosa y gloriosa. Y es que Dios no busca visitas rápidas ni encuentros superficiales, sino una intimidad real. Una relación profunda. Un vínculo donde Él puede entrar hasta los rincones más oscuros de nuestro ser para llenarlos de luz. Y así descubrimos que la salvación no consiste solo en recibir un mensaje espiritual, sino en permitir que el mismo Jesús viva dentro de nosotros, transformando nuestra casa interior, ordenando lo que estaba roto y convirtiendo lo imposible en una historia nueva de redención. Muchos critican a Jesús por entrar en la casa de un pecador. Y esa reacción revela que el corazón humano muchas veces no entiende la lógica de Dios, que no actúa según méritos, sino según misericordia. Porque el Señor no teme mancharse con nuestra suciedad. No se escandaliza de nuestras heridas, ni retrocede ante nuestras sombras, sino que entra precisamente donde más falta hace su presencia. Y al hacerlo demuestra que la gracia no excluye a nadie, que el amor no discrimina, y que el reino de Dios comienza en los lugares donde menos se espera. El cambio de Zaqueo es inmediato, profundo y radical. No porque él haya hecho un esfuerzo moral gigantesco, sino porque la presencia de Jesús tiene un poder transformador, que toca las fibras más escondidas del alma. Y por eso cuando Zaqueo decide devolver lo que robó, cuando promete repartir la mitad de sus bienes, no está actuando por obligación, sino por un corazón renovado. Un corazón que ha sido alcanzado por el amor que lo libera de la codicia. Y ese amor lo lleva a reparar el daño causado, demostrando que la verdadera conversión siempre deja huellas concretas en la vida real. La salvación no llega cuando Zaqueo habla, sino cuando Jesús declara, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y esta frase revela que la salvación es un don, una irrupción divina,
Una visita del cielo que transforma lo que toca. Y nos muestra que no se trata de nuestros méritos, sino de la misericordia que desciende a nuestra vida sin pedir permisos. Y que cuando Dios entra en una casa, entra a quedarse. Entra a transformar. Y entra a escribir una historia distinta a la que el pecado había comenzado. Jesús concluye diciendo que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y esta afirmación es una declaración de misión. Un manifiesto del corazón de Dios. Porque mientras el mundo descarta, Él busca. Mientras el mundo condena, Él rescata. Mientras el mundo señala, Él abraza. Y esta verdad consuela a quienes sienten que ya no tienen esperanza. Porque el Señor no renuncia a nadie. No abandona a nadie. Y no se cansa jamás de ir detrás de los que se han alejado. Hasta encontrarlos y devolverles su dignidad. La historia de Zaqueo es también nuestra historia. Porque todos tenemos algo que nos hace pequeños. Todos tenemos heridas que nos empujan a escondernos. Todos cargamos con pasados que quisiéramos olvidar. Pero el Evangelio nos muestra que Jesús no se detiene ante nuestras sombras, sino que nos mira con ternura. Nos llama por nombre. Y nos invita a una vida nueva donde el amor es más fuerte que todo aquello que antes nos definía. Cuando comprendemos que Zaqueo no fue seleccionado por azar, sino que Jesús lo tenía en su mirada desde antes de que subiera al sicómoro. Entendemos también que nuestra vida no es una sucesión de casualidades, sino una historia guiada por un amor que nos antecede. Un amor que nos busca aun cuando no nos sentimos dignos. Y así descubrimos que Dios prepara encuentros precisos. Momentos exactos. Instantes marcados en su corazón eterno para revelarse a nosotros. Y cada uno de esos encuentros lleva la fuerza necesaria para cambiar el rumbo de nuestra historia. El detalle de que Zaqueo corriera y se subiera al árbol revela un corazón que, aunque manchado por el pecado, todavía conserva una esperanza secreta. Una intuición sagrada de que la vida puede ser distinta. Y esa pequeña chispa es suficiente para que Dios encienda un fuego nuevo. Porque el Señor nunca exige grandeza. Solo apertura. Nunca pide pureza perfecta. Solo sinceridad. Y es ahí donde descubrimos que incluso nuestros movimientos torpes pueden convertirse en el inicio de una transformación profunda, si nos dejan al alcance de su mirada misericordiosa. La multitud que desprecia a Zaqueo es una imagen de todos esos pensamientos internos que nos recuerdan constantemente nuestros errores, nuestras caídas, nuestras culpas, y que intentan impedir que avancemos hacia Jesús. Pero la escena demuestra que la voz externa del rechazo nunca puede apagar la voz interna del llamado divino. Y cuando el Señor pronuncia nuestro nombre, todas las voces que humillan pierden autoridad. Porque su palabra viene cargada de verdad, de luz, y de un amor que disuelve la condena como el sol disipa la oscuridad de la madrugada. Jesús no solo ve a Zaqueo, sino que lo mira de una forma que sana. Y esta mirada divina tiene la capacidad de atravesar la superficie de nuestra vida, penetrar nuestras máscaras, y tocar aquello que hemos ocultado durante años. Porque Él no mira para juzgar, sino para restaurar. No mira para señalar, sino para levantar. Y por eso cuando Zaqueo recibe esa mirada,
Su corazón experimenta una liberación que ninguna teoría moral podría producir. Una libertad que solo se hace posible cuando alguien es visto como Dios ve. Cuando Jesús dice hoy, está declarando que la salvación no pertenece al mañana ni a un futuro incierto, sino a un presente lleno de gracia. Un presente donde Dios actúa con poder. Y esta palabra hoy es tan fuerte que rompe con la idea de que la conversión es un proceso lento y distante. Porque nos enseña que Dios puede transformar en un instante lo que parecía imposible. Puede sanar de raíz heridas profundas. Puede renovar vidas que se creían perdidas. Y puede abrir caminos nuevos donde antes solo había confusión y dolor. Zaqueo decide reparar el mal. Y esto muestra que el encuentro con Jesús no se queda en sentimientos ni en emociones pasajeras, sino que produce un cambio real en la manera de vivir. Porque la verdadera conversión siempre toca lo concreto. Siempre deja huellas visibles. Siempre mueve el corazón hacia la justicia. Y así aprendemos que cuando Dios transforma el alma, automáticamente empieza a transformar también nuestra relación con los demás. Nuestra manera de actuar. Y nuestra forma de construir el mundo que nos rodea. La casa de Zaqueo se convierte en un lugar de salvación. Y esto significa que Dios quiere salvarnos en lo cotidiano. En nuestro hogar. En nuestras relaciones más cercanas. Porque Él no ofrece una salvación abstracta, sino una que transforma la vida real. La vida familiar. La vida emocional. Y cada rincón donde el corazón necesita luz. Y así entendemos que cuando Jesús entra en una casa, entra también en la historia que allí se vive. Sanando memorias. Restaurando vínculos. Y encendiendo una esperanza que parecía perdida para siempre. El gozo de Zaqueo al recibir a Jesús es un signo de que cuando un alma se deja tocar por Dios, nace una alegría que no depende de circunstancias externas, sino de la certeza profunda de ser amada, perdonada y recuperada por aquel que nunca se rinde con nosotros. Y esta alegría es tan real que se vuelve un motor de cambio. Un impulso de generosidad. Una fuerza que libera el corazón de todo lo que antes lo aprisionaba. Y que abre un futuro lleno de luz donde antes solo había vacío y confusión. La escena de Zaqueo también nos revela que nadie está excluido del amor de Dios. Porque incluso quienes han cometido grandes errores, incluso quienes cargan historias difíciles, incluso quienes se sienten indignos del perdón, pueden experimentar una transformación radical cuando se encuentran con Jesús. Y así descubrimos que la gracia no es para los perfectos, sino para los que reconocen su necesidad. Y que el Señor nunca cierra puertas, sino que siempre abre caminos nuevos para quienes desean comenzar otra vez. Finalmente, la historia de Zaqueo nos invita a reconocer que todos estamos siendo buscados por Jesús en este mismo instante. Que cada uno de nosotros tiene un árbol al que se ha subido. Una multitud interior que intenta detenernos. Y un corazón que anhela ser mirado con amor. Y al recordar este evangelio comprendemos que la salvación no comienza cuando nosotros llegamos a Dios, sino cuando dejamos que Él entre en nuestra vida. Que nos llame por nuestro nombre. Y que transforme desde dentro todo aquello que pensábamos que nunca podría cambiar. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.